Ahora sí ya. Entonces, bueno. Entonces, siendo las 7:13 de la noche, pues vamos a iniciar nuestro CIPA referente a lógica proposicional y leyes de inferencia. Por favor, me confirman si están mirando la presentación en este momento. ¿La están mirando? Yo no, profe. No. Profe, ¿cómo es el nombre del CIPA? El CIPA es CIPA 3, lógica proposicional y leyes de inferencia. Ahí ya están mirando la presentación. Buenas noches, sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno, listo, bueno, muy bien. Entonces, ahora sí podemos iniciar con la tranquilidad del caso. Bueno, en este momento, pues, de pronto para las personas que han estado revisando y han estado haciendo aportes, pues, les comento que he estado un poquito ocupado con la cuestión de calificación, pero inmediatamente termine la cuestión de los últimos grupos de calificar, me voy a dedicar a la resolución de aportes en el foro de la tarea 2. De todas maneras, quiero informarles que este es un CIPA, pero el día martes de la próxima semana voy a hacer otro CIPA porque esta actividad, la verdad, es bastante densa, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, aquí voy a anotar el martes próximo la CIPA continuación. Listo. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, hay varios tipos de lógicas, ¿no? Nosotros nos vamos a ocupar de algo que se llama la lógica proposicional. ¿Listo? La lógica proposicional es básicamente el hablar acerca de unas oraciones que tienen sentido de verdad. Es decir, unas oraciones que tienen sentido de verdad verdadero o que tienen sentido de verdad falso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto, digamos, dentro de la lógica proposicional existen lo que es las proposiciones simples, ¿sí? Por ejemplo, esta que está de rojo, dice, Pitágoras efectuó importantes aportes a las matemáticas. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, por la cuestión del colegio, ¿quién no conoce, por ejemplo, el teorema de Pitágoras? Esa fue una gran contribución de Pitágoras a nuestra matemática actual. Entonces, por lo tanto, esto vendría siendo en valor de verdad, pues verdadero, ¿sí? Por ejemplo, cuando me dice la medicina es una ciencia bella, ¿sí? Entonces, claramente porque ella nos trae salud a todos, ¿no? Y bienestar a todos. Entonces, esta también es verdadera, ¿correcto? Y cuando dice el Papa Francisco es el mayor exponente de la religión taoísta, ¿usted qué puede decir? ¿Que es falso o que es verdadero? ¿Es falso o es verdadero, chicos? ¿Me escuchan? Claro, es falso porque de hecho nosotros somos, bueno, la gran mayoría somos cristianos, otros son cristianos, digamos, o somos cristianos católicos o únicamente cristianos. Entonces sabemos que el Papa Francisco, pues obviamente no es taoísta, sino es católico. Sin embargo, las uniones de proposiciones simples se van a dar por medio de unos conectores y a esas proposiciones que se van a unir por medio de unas palabritas, por ejemplo, como y, o, entonces, o puntos o comas, ¿cierto? Se les va a dar el nombre de proposiciones compuestas, por decir algo. Este ejemplo, cuando dice el ejemplo que estoy en este momento seleccionando, el que está de color violeta y el que está de color azul, que dice, la UNAD es una universidad cuyo eje comunicacional es su plataforma y en la actualidad tiene una acreditación en alta calidad. ¿Qué piensan ustedes? La primera proposición, por ejemplo, esta proposición de aquí, que dice la UNAD es una universidad cuyo eje comunicacional es su plataforma. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero.
Correcto, es Verdadero. verdadero, ¿cierto? Y dice, y en la actualidad tiene una acreditación de alta calidad. Esta, si ustedes miran en la página principal de la universidad, el Ministerio de Educación le ha otorgado la acreditación en alta calidad. Entonces, también es verdadero. Entonces, mire cómo toda esta proposición compuesta, digamos en general, pues va a ser verdadera, porque las dos proposiciones simples hasta el momento son verdaderas, ¿cierto? Cuando me dice el paciente contrae SIDA si y solo si es invadido por el virus del VIH y falla su sistema inmune. ¿Qué les parece a ustedes? Todo esa unión de proposiciones, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Claro, una persona se infecta de SIDA precisamente cuando tiene el virus de VIH y está empezando a fallar su sistema inmune. Ahí en ese caso se dice que el paciente pues ya tiene SIDA, ¿cierto? Entonces el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, por lo tanto eso es verdadero. Como vemos, ahí nosotros podemos dar valores de verdad a cada una de las proposiciones, sean simples, es decir, oraciones sencillas de las cuales yo puedo decir que sean verdaderas o falsas, o la unión de estas por medio de unos conectores. ¿Cuál es el conector en este caso? Por ejemplo, en este caso el conector es I, en el caso del ejemplo de la Universidad UNAD. ¿Sí? El único conector que une, digamos, la oración o la proposición de color violeta con la proposición de color azul es el conector I. Y muy por el contrario, con respecto, por ejemplo, a el último ejercicio, que es el que estoy subrayando en este momento, el que estoy sombreando, que dice, el paciente contrae SIDA sí y solo sí. Mire que los de rojo, el sí y solo sí, es un conector, el que une dos proposiciones. Y el otro y, pues obviamente también es otro conector. Más adelante vamos a ver bien específico qué es esa parte, ¿sí? Con ejemplos y todo. Bueno. Entonces, chicos, aquí, ¿sí? Una proposición simple siempre usted la va a escribir con minúsculas para todos los ejercicios que ustedes van a hacer. Siempre, por lo general, se escribe con minúsculas. ¿Listo? Habrá algunos libros que escriban, digamos, las proposiciones con mayúsculas, pero por lo general al inicio del libro o al inicio digamos, de la explicación se dice, son proposiciones, porque por lo general se escriben con minúsculas. Bueno, algo que yo quiero que ustedes miren es que una proposición simple se compone de sujeto más adjetivo. Por ejemplo, en este momento yo estoy ubicado en la ciudad de Palmira y en este momento efectivamente está lloviendo. ¿Sí? No sé si ustedes escuchen, pero en este momento está lloviendo, la verdad. Por ejemplo, en este caso me dice, en Cali llueve mucho. Palmira, de hecho, es una ciudad satélite de Cali, por así decirlo, es Cali prácticamente, ¿sí? Entonces, en Cali llueve mucho, entonces la proposición sería verdadera. Bueno, o también puede decirse que tiene sujeto más verbo, es decir, ese alguien y ese alguien o ese algo es el que hace una acción. Entonces, así es como nosotros entendemos una proposición, por decir algo. Aquí hay un ejemplo, me dice, los generales ganan en promedio 45 millones de pesos mensuales. Aquí podemos decir que eso es falso, porque los generales no llegan a ganar más que los congresistas, ¿ya? Entonces es falso, ¿listo? Los congresistas están como en 34 millones de pesos, en cambio los generales de la República, me imagino, deben estar ganando menos que esa cantidad. Bueno, pero con proposiciones, por ejemplo, digamos, este tipo de cosas, cuando se dice te amo no es una proposición simple, ¿sí? De hecho, no es una proposición, ¿ya? No hay sujeto, no hay adjetivo, simplemente dice te amo y no se puede decir si es verdadero o falso. O cuando dice, por ejemplo, usted ya voy.
yo no puedo decir si esto es verdadero o falso porque no hay un sujeto, simplemente no se puede definir o no tiene la estructura de lo que le estoy diciendo, que pues calza dentro de una proposición. O cuando uno dice llueve, no tendría sentido decir si es verdadero o falso. Bueno, entonces, chicos, como para resumir este abrebocas, porque este es un abrebocas, la verdad, a lo que tenemos que hacer. Entonces, hay dos tipos de proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas se componen, precisamente, valga la redundancia, de proposiciones simples. ¿Qué es una proposición simple? Es una oración de la cual se puede decir que es verdadero o falso. Y pues obviamente tiene sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo. Y las proposiciones compuestas están formadas por más de dos o más proposiciones simples y están unidas por lo menos por un conector lógico. ¿Listo? Bueno. Estoy dando así como una explicación así como bien general, porque más adelante yo mismo voy a escribir, voy a escribir en Paint o en un programa graficador para que ustedes pues vayan mirando cómo es la cosa acá, ¿cierto? Entonces, el conectivo, hay varios conectivos, por ejemplo, mire este conectivo de aquí, este conectivo que parece un ganchito, ¿cierto? Un gorrito. Este conectivo significa y. El significado es y en el lenguaje natural. Profe, ¿Sí? sí, perdone que lo interrumpa, ¿no? Pero o sea, Tranquila. yo cuando estuve haciendo la tabla de verdad en mi cuaderno, yo me di cuenta que tocaba colocar estos conectores, digamos que con una cuadrícula aparte, pero o sea, no entendí bien el cómo, mm, ¿cómo se lo digo? Em, el, bueno, más que todo, el por qué en esa parte ahí se sabe de cómo va. em, mm, a ver, o sea, es que yo cuando hice la tabla, me tocó hacer una para Mira, el mira, conector, sí. si es con Entonces, ajá, pero te digo una cosa, de o pronto un sea, poquito adelantándome. Si es con respecto al diligenciamiento de la tabla, no te preocupes porque en este momento lo voy a explicar, ¿sí? ya. Cómo ustedes deben hacer la Bueno. estructura de la tabla, cómo ustedes, dado por ejemplo un caso, ustedes pueden decir, bueno, voy a organizar el ejercicio de tal manera que me quede bien diligenciada la tabla en Excel. De hecho, por ejemplo, el aplicativo TrueTable, ¿sí? O TrueNav, ¿sí? TrueTable o NAV, ese sirve precisamente para mirar si su tabla está bien o debe corregirse, ¿ya? Ya vamos a ver esa partecita. Es que esto lo estamos viendo así como de sopetón porque lo importante, digamos, es aprender a diferenciar entre los conectores y el uso de conectores, simplemente. ¿Listo? Entonces, este es el conector I, entonces P y Q, y esto significa conjunción. ¿Listo? Ahora, si nosotros vemos una B de conector, entonces ese conector es O. Y entonces me dice que es P o Q, es disyunción. No se van a olvidar del nombre. La flecha significa entonces, por lo tanto, digamos, en consecuencia, ¿sí? Entonces, P implica Q es condicional. Una flecha en doble sentido es un sí y solo sí, es decir, se tiene que cumplir del un lado y del otro, ¿sí? Y es un bicondicional. Y simplemente colocarle un menos o una onda, digámoslo así, adelante de la proposición significa su negación. Bueno, esto nos sirve porque aquí de una voy a entrar a lo que tenemos que ver, chicos. Miren este ejemplo. Dice, el razonamiento es, dice, el saber estudiar y la metodología del estudio es algo fundamental para el alumno y una constante preocupación en el sistema educativo.
Por ello, las técnicas de estudio son útiles y necesarias, ya que permiten gestionar y procesar la información que debe alcanzarse, estableciendo un puente entre esa nueva información y la que ya se conoce. Bueno, aquí en este caso hay algo entre comillas, y ese algo entre comillas es un lenguaje natural que nosotros vamos a pasar a términos de proposiciones, a términos de lenguaje proposicional. Ese tema, digamos, todos los 4 puntos que ustedes tienen que hacer en el trabajo se relacionan unos con otros. Sin embargo, específicamente este tema, dice, es el número, regla, conclusión, inferencia, demostración, a generar reglas de inferencia. Se refiere a más que todo como al ejercicio número 1 y al ejercicio número 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Y si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, mira ahí que se repite la misma oración, ¿no? En este momento podemos decir oración o proposición. Entonces, el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Punto seguido. Por lo tanto, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Pareciera que fuera como un trabalenguas o pareciera que hubiera mucha redundancia ahí en ese texto, pero vamos a verlo paso a paso, ¿sí? Miren esta forma de solución dado un texto. Mire lo que dice. Primero destacamos del texto las proposiciones y los conectores. Bueno, sí se dieron cuenta que, por ejemplo, el sí y entonces, ese es un conector, ¿cierto? En una proposición. Entonces, mira lo que dice. Si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Yo les voy a preguntar a ustedes que estuvieron presentes acá, digamos, estas expresiones que están de color verde o este texto de color verde, ¿cuántas proposiciones simples tiene? Dos. 2. ¿Y cuáles son? Sí, y entonces. Ah, no, pero ese es el conector, ¿no es cierto? El conector me hace la unión y a la vez me delimita cuáles son las proposiciones. Mira que aquí en este caso la primera proposición es no se lleva a la práctica lo aprendido. Es una proposición simple negativa. Y acá dice no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Es una proposición simple también negativa. Y aquí hay otro conector, me dice y si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces vuelve otra vez el condicional, ¿no es cierto? Mira que aquí hay un texto de naranja y ese texto de naranja es un texto central. Pero entre el color verde, entre el texto de color verde y entre el texto de color naranja, hay un y. Ese conector y es el que une las proposiciones compuestas. Y quien une las proposiciones simples, en este caso, viene a ser los condicionales. Y dice, si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Punto seguido. Ese punto seguido, muchachos, ya es conclusión. ¿Sí? Ya es nuestra conclusión. Y además viene luego un por lo tanto. Ese por lo tanto me está diciendo, bueno, finalice, ¿sí? Finalice. Entonces, ¿cómo se finaliza o cómo se concluye? Se concluye también con una implicación. Mire lo que dice, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Vamos a ver entonces, vamos a desglosar. Ya miramos que aquí ese texto de verde, ese texto de naranja y ese texto de violeta son proposiciones compuestas. Pero vamos a ver entonces cómo se descomponen, ¿sí? En sus proposiciones simples. Mira, no P, no se lleva a la práctica lo aprendido. Le asignamos una letra. P se lleva a la práctica lo aprendido. Q
no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Perdón, no Q. Q, se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. R, no R, el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Obviamente la R será el acto de estudiar fortalece las habilidades mentales. Mira entonces cómo estas tres oraciones son las que unidas, ¿cierto? Unidas me generan ese texto. Bueno, hasta ahí cómo vamos, chicos. ¿Sí van entendidos? Les pregunto, ¿sí van entendidos? Sí, señor. Los demás. De lo personal, sí. ¿Sí? Bueno, listo. Porque aquí viene lo interesante, ¿no? Recuerden que allá el texto de verde tenía una implicación, el texto de naranja tenía una implicación y la conclusión también tenía una implicación. Vamos a mirar entonces. Mira, aquí está bien claro. Mira lo que dice. Aquí aparece algo que se llama premisa 1. ¿Qué es premisa, muchachos? Para que ustedes lo tengan presente. Premisa significa lo mismo que proposición compuesta, ¿ya? Sino que para no escribir proposición compuesta 1, se escribe premisa 1. ¿Listo? Entonces, mira la proposición de verde, que es compuesta. Esa la tenías al inicio del texto. Entonces, ¿cómo la vas a escribir? La vas a escribir si la proposición simple no se lleva a la práctica lo aprendido, obviamente es negativa, entonces me queda no P implica, y la segunda es no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, la segunda que está del color verde. Entonces me queda no P implica no Q. Entonces, ahí me quedó una implicación, muchachos. Ahí me quedó una implicación. Dos negativos, ¿sí? Tanto la letra inicial, es decir, tanto la proposición simple inicial como la proposición simple final son negativas. Bueno, pero eso, digamos, más adelante nos interesaría. Por ahora lo que hacemos es describir por medio de letras lo que está pasando en el lenguaje natural. Ahora, en la premisa 2, mira lo que dice. Si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Entonces, ¿qué pasa? También ambas proposiciones simples dentro de ese texto naranja que estaba en la mitad del texto global son negativas y la forma como se unen es por medio del condicional. Entonces, la manera como se unen viene a ser no Q, ¿sí? Porque recuerden que esta era Q, se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, por lo tanto la negación es no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, se escribiría como no Q, y entonces dice, el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales, eso sería no R. Entonces mira tú, como la proposición simple 2 me queda no Q implica no R, ¿ya? Y por último, la premisa final. La premisa final no se escribe como tal, es decir, como premisa final, sino como conclusión. Es a lo que tú vas a llegar. Más adelante, cuando nosotros estemos hablando de demostraciones, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que es supremamente importante mirar la cuestión de la conclusión, a dónde voy a llegar. Entonces, mira a dónde voy a llegar. Me dice, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces puede llevar a la práctica lo aprendido. Entonces, recordemos que el estudiar fortalece las habilidades mentales, esa es la proposición R, y en este caso es afirmativa. Y entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido, esa es la proposición P, la proposición inicial, y en este caso es afirmativa. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar entonces la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión? Chicos, vamos a estructurarlas de la siguiente manera para que ustedes lo tengan presente. Recuerdan que había un punto seguido entre el texto de verde y el texto de naranja y había un por lo tanto que separaba el texto verde y el naranja del azul o del violeta. Mira cómo va a quedar entonces el texto, ¿sí? Unido. Mira la proposición.
Construcción de la proposición compuesta, mire. Entonces, no P implica no Q. No Q implica no R. ¿Y qué es lo que vamos a colocar aquí en medio? Siempre, chicos, siempre, siempre. No se olviden, siempre entre premisas, es decir, entre proposiciones compuestas, va a ir el y, ¿sí? En un punto seguido en un lenguaje natural, muchachos, es un y, ¿ya? ¿Listo? Y un por lo tanto me está diciendo en consecuencia, me está diciendo concluya, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hablo de por lo tanto, en consecuencia, finalmente, o el mismo podemos concluir que? Eso significa entonces, significa también implicación. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué me queda? No P implica no Q y no Q implica no R. Y todo eso implica la tesis. ¿Qué quiere decir la tesis? La tesis quiere decir a lo que voy a llegar. R implica P. Hasta el momento, lo que hemos hecho es simplemente pasar el texto a términos de proposiciones simples y compuestas. ¿Qué pasa? Ustedes tienen un ejercicio donde ustedes les dan esta parte de las proposiciones compuestas y les dicen, bueno, invéntese unas oraciones y genere un texto. Eso es lo que le dicen. Quiero saber, ahora sí, voy a dejar la voy a achicar la presentación y quiero saber cómo les ha ido con ese ejercicio, ¿sí? Si lo han hecho o no lo han hecho, o también es válido que me digan, profe, no, yo vengo acá al CIPA precisamente a mirar qué es lo que puedo hacer en estos 9 días ya para entregar, ¿sí? También es válido. Entonces, ¿quién me dice? Profe, tengo duda es sobre la tabla, porque cuando yo intenté hacerla, yo al principio coloqué las proposiciones juntas, pero luego me di cuenta que me tocaba hacer como una columna extra para los conectores. Entonces, yo también miré unos videos en donde decía que ese era el resultado, pero no entendí bien por qué o cuál es ese resultado, porque ahí decía falso, ¿verdad? O sea, digamos que no entendí porque si las dos primeras eran verdaderas y las demás falsas, entonces ahí es cuando yo me confundí un poquito. O sea, Bueno, ahí no sé. entonces, mira lo siguiente. Lo siguiente es mirar ya las tablas de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este caso, chicos, por ejemplo, cuando a mí me dice la proposición P y la no P, si la proposición P es verdadera, su contrario va a ser falso, y si la proposición P es falsa, su contrario va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos mirarlo en una tabla. Ahorita vamos para la tabla, no se preocupe, ¿sí? Ahorita vamos a generar la tabla, sino que yo decía de pronto si ya han hecho ese punto, pero veo que no lo han hecho, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a decir esto. Chicos, el sentido de la negación es simplemente darle el valor de verdad contrario al que tiene la proposición afirmativa. ¿Listo? Las dos proposiciones, el P y no P, no pueden tener el mismo valor de verdad. Si la una es falsa, la otra es verdadera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, me dice la proposición P, Colombia no es uno de los países más afectados por COVID-19. Eso es verdadero. ¿Sí? Y la negación sería, Colombia no es uno de los países más afectados por COVID-19. Esa es falsa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la tabla de la conjunción? Estas tablitas ustedes tienen que tenerlas muy presentes. Porque se genera 4 valores, muchachos. Se genera 4 filas, digamos, o 4 tipos de valores. ¿Por qué? Porque la proposición P tiene 2 valores de verdad. La proposición Q tiene 2 valores de verdad. La multiplicación de esos 2 valores me genera 2 por 2, 4. 4 posibles combinaciones. ¿Ya? Entonces, P
2 valores. Q, 2 valores. 2 por 2, 4. 4 valores. Entonces, por eso la tabla tiene 4 valores. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Dice acá, Bogotá es la capital de Colombia. Bueno, esa es verdadera, ¿cierto? Y en Medellín se celebra la Feria de las Flores. Esa es verdadera. Por lo tanto, toda la proposición es verdadera, ¿sí? Entonces, dice, algunas de las formas de conjunción son y, miren esto, y esto es importante, muchachos. Esto sí es importante en el sentido de que ustedes ese texto, ustedes pueden tener en algún momento que no repetir de pronto como los niños de 3 o 4 años que dicen, o de 6, 7 años, que dicen, fui al parque y comí y jugué y me mordió un perrito y jugué también con el perrito, lo perdoné y mi tío me llevó a comer helado. O sea, ¿cierto? Para que no sea redundante en un texto, ¿cierto? Entonces se genera, por ejemplo, los sinónimos. Entonces, y, además de, también, así como, pero, entre muchas otras, también el punto seguido. Eso indica en un texto que la proposición, digamos que el conector es y. ¿Listo? Esto hay que tenerlo presente. Ahora, esta tabla de i no admite, digamos que no, esta tabla de i es muy estricta, la verdad. ¿Sí? Voy a colocar aquí un Excel. Perdón. Sí, un Excel. Dejé de compartir, ¿cierto? Lo vemos. No, pero a mí sí, pero digamos la presentación. ¿Dejé de compartirla? No, también. Ahí Está en estamos. Excel. Ah, Sí, bueno. ahí se la Listo. ve. Listo, bueno, muy bien. No hay problema. ¿Sí? Espérame un momentico, voy a generar una tablita y ya. O más bien la tabla grande la hacemos no, más bien hagámoslo así, para que quede mucho más, para que yo tenga la posibilidad de rayar y todo. Voy a compartir entonces, ¿sí? Dejar de compartir y me voy a compartir. ¿Qué están mirando ahí? Paint. Paint. Eso, listo, bueno, muy bien. Aquí de manera así como rústica, pero no hay problema porque nos sirve, ¿sí? Lo podemos hacer en Excel, pero de todas maneras, digamos que no hay problema en hacerlo acá, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos las dos proposiciones, P y Q, ¿cierto? Usted dice, bueno, aquí está P, ¿sí? Aquí está Q. Pero, ¿qué pasa? Este conector I, ¿sí? P y Q, este conector I es bastante estricto, por así decirlo. Es bastante estricto. Este I no admite nada. Admite únicamente que los valores sean verdaderos. En el caso de que la una sea verdadera y que la otra sea verdadera, pues entonces la proposición compuesta es verdadera. Ese es el único caso en el cual, digamos, la tabla admite este valor, en el cual la tabla admite este valor verdadero, ¿sí? Es el único caso. Es un conector, ni siquiera el bicondicional, ni siquiera la implicación, digamos, es tan estricta como este, ¿sí? Entonces, digamos que la proposición es verdadera acá y la proposición es falsa aquí. Con un falso que haya, con uno solo, entonces simplemente esto ya es falso, ¿sí? Acá, si a mí me dice falso y acá me dice verdadero, no importa el orden. Desde que haya un falso, esto es falso. Y con mayor razón si no se le obedece y ambas son falsas, pues obviamente el resultado es falso.
¿Listo? ¿Por qué quiero entrar, por qué quise entrar aquí a Paint? Porque aquí hay dos proposiciones, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos dicho que, bueno, no sé si de pronto hagámoslo grande, ¿sí? Ahí, P. Entonces, P, dos valores. ¿Sí? Aquí Q, pues también dos valores. Entonces, total, 4 valores. 4 por 4 combinaciones, ¿no es cierto? Entonces, 4 combinaciones. Listo. Pero, ¿qué pasa en el caso de que sean 3? 3 proposiciones. ¿Y qué pasa? ¿Será que cuenta la negación como una proposición más? Eso también habrá que preguntarse. Entonces, miren, muchachos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros decimos no P y vamos a colocarle este conector O de una vez para asegurarnos ya de la otra tabla, para preguntarle ya acerca de la otra tabla? P o Q, y acá voy a colocar el conector I, ¿sí? Aquí el I es un poquito difícil de hacerlo, pero bueno, no importa, ¿sí? Aparentemente, chicos, aparentemente aquí hay unas 3 proposiciones, aparentemente, ¿cierto? Está no P, está Q y está no Q. Pero en realidad, recuerden ustedes que Q y no Q entran dentro de un solo rango, de un solo, o digamos dentro de una sola proposición, sino que la una es verdadera y la otra es falsa. Por lo tanto, aquí hay 2 proposiciones. ¿Sí? Y por lo tanto tiene 4 valores de verdad. O bueno, 4 combinaciones. ¿Sí? 4 combinaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos con el, bueno, digamos con el conector O? ¿Qué sucede con el conector O? El conector O, muchachos, es bien laxo. Pues yo lo tengo ahí en la presentación, chicos. Sí, yo tengo mi presentación muy bien estructurada, pero no sé, pienso que a veces es bueno rayar, ¿no? Es bueno escribir, ¿sí? Se fijan más las ideas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El conector O es el conector más laxo que puede haber, ¿sí? Es ese conector buena gente, por así decirlo, ¿sí? Ese conector que te permite todo, más bien dicho, ¿sí? Te valora todo. Haz de cuenta que es como un profesor que es bien buena gente, ¿sí? Entonces, mira, aquí está verdadero, acá está verdadero. Acá está falso, acá está falso. La estructura de la tabla sigue siendo la misma. Ya vamos a ver, por ejemplo, con 8, con 16 valores, vamos a ver, ¿sí? Acá, verdadero, falso. Y acá, verdadero, falso. ¿Qué pasa? Él te valora todo. Te dice, no, pues acertó en una, por lo menos en una, está bien, y lo pasa. ¿Sí? Por eso te digo que es como ese profesor buena gente. ¿Listo? Entonces, ¿qué acertó en todas? Perfecto, lo aprobó. ¿Sí? ¿Qué verdadero o falso? No, pues por lo menos tiene una, entonces lo aprobó. ¿Qué falso o verdadero? No, pues que se esforzó, que él se esforzó, entonces pues verdadero. Pero ya no hizo absolutamente nada, pues digamos que los dos son fallos, son errores. Entonces, solamente ahí en ese caso, solamente allí, ya dice, no, ya definitivamente, ya toca es como dejarlo, el falso. ¿Listo? Ese es el sentido de esa tabla. Mientras esta tabla se llama, acuérdense que se llama conjunción, esta otra tabla se llama, uy, qué pena acá, mientras esta tabla se llama conjunción, esta otra tabla se llama disyunción. Por una pregunta, ¿este CIPA queda grabado? Sí, claro, estamos grabándolo. Ajá. Bueno, Antes, creo que tengo que mirar a ver si se está. Ah, sí, se está grabando perfectamente. Ajá. Gracias por decirme, la verdad, pero sí, se ha estado grabando. Listo. Entonces, miren, muchachos, es facilito, ¿sí? Es facilito. No es que la tabla hay que aceptarla porque hay que aceptarla. No, tiene su sentido, tiene su lógica, ¿no? Bueno, aquí en este caso, chicos,
Por ejemplo, hay una tabla, ¿sí? Como para resumirles la presentación que estaba ya en PowerPoint, ¿sí? Hay una tablita, chicos, de una operación importante también, que es la implicación. La implicación es súper importante. Nos permite a nosotros entender que todo tiene consecuencia, ¿sí? Eso es como el causa-efecto, la verdad. Ella es la tabla del causa-efecto, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, aquí está mi proposición P, aquí está mi proposición Q, y aquí está P, y acá está Q. Me está diciendo, oiga, si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? ¿Listo? Y él te dice, bueno, aquí tienes el valor verdadero, acá tienes el valor verdadero. Aquí tienes el valor falso y acá tienes el valor falso. Entre otras cosas, chicos, ¿por qué hay dos valores verdaderos rojos? Perdón, dos valores verdaderos y dos valores falsos. Precisamente porque se define como la mitad. La mitad de valores tienen que ser verdaderos y la mitad de valores tienen que ser falsos. Entonces, como son 4 combinaciones las que hay, pues la primera proposición va a ser 2 y 2. Y la otra sí va a ser intercalado. Entonces, la otra va a tener verdadero, acá falso, acá verdadero y acá falso. Recuerden que la estructura siempre es esa. ¿Listo? Y acá la implicación sí es mucho, digamos, no tan estricta como la conjunción, pero no es tan laxa como el conector O. Te dice a ti, si, bueno, lo voy a escribir acá, ¿sí? Chicos, P implica Q. Aquí te dice, ¿quién es P? P te dice que tiene dos nombres, chicos. Antecedente, ¿ya? Antecedente, o acá también yo le digo hipótesis. Cuando yo quiero demostrar, que eso es lo que vamos a hacer nosotros, eso significa hipótesis. Pero de ese antecedente tengo que arreglármelas, buscar un camino para llegar a algo que se llama consecuente. Ese consecuente es la Q y eso se llama tesis. ¿Listo? A eso es lo que yo voy a llegar. Bueno, entonces, ¿qué viene siendo acá? Muy sencillo. Si a ti te dicen, tú tienes digamos, un camino bien, ¿cierto? ¿Sí? Y llegaste bien, llegaste a tu meta bien. Entonces, todo ese esfuerzo valió la pena. ¿Listo? Acá es como el estudiante que inicia el año bien, bienísimo, se pone las pilas, digamos, en la mitad del primer semestre académico o periodo académico, pero luego se desentiende totalmente de su labor. Difícilmente ese estudiante aprueba. Entonces, falso, mire. Verdadero implica falso, es falso. ¿Listo? También está el estudiante que por algún motivo de pronto no presentó actividad, de pronto no presentó exámenes, de pronto, pero se puso las pilas. Dijo, no, yo voy a entrar en conciencia, voy a hacer las cosas y las hace, las presenta, bueno, y las hace, las presenta, se pone en contacto con los profes y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Por favor, ¿sí? Y aprovecha todas esas oportunidades. Entonces es verdadero, quiere decir que le va a ir bien, ¿sí? Recapacitó, tuvo en cuenta aquello, ¿cierto? Y este valor falso implica falso, así ustedes no lo crean, ese falso implica falso, significa que esto es verdadero, ¿ya? ¿Sí? Bueno, digamos, este no tiene así como un sentido, como una interpretación así como muy sencilla, pero podríamos decir o podríamos conjeturar algo acerca de que es como un estudiante que dice, no voy a entregar nada, no voy a hacer absolutamente nada, pues, ¿cuál es mi resultado? Yo ya sé cuál es mi resultado. Como ya sabe,
ese resultado no va a variar y esa es la verdad que él tiene, ¿sí? No sé si me hice entender. Entonces, falso implica falso, significa, significa que es verdadero, ¿sí? Ese último resultado sí es un poquito complejito de entenderlo, ¿sí? Pero, bueno, de todas maneras, ahí está la tabla, ¿sí? Entonces, estas son las tres tablas básicamente que se utilizan, ¿no? Como para realizar la tabla manual, ¿sí? Hay una tabla del bicondicional también, ¿sí? ¿Qué me dice el bicondicional antes de que se me olvide? ¿Sí? Antes de que se me olvide, vamos a copiar exactamente la misma, ¿sí? Acá, porque el bicondicional y el condicional son muy similares. Entonces, es que a veces por pasar de tema, muchachos, a veces por pasar, por hacer las cosas súper rápido, no vemos este análisis de esta tabla, solamente la aplicamos en muchos casos y la aplicamos sin sentido, ¿sí? Y eso no es bueno, la verdad. Hay que entenderla, ¿ya? Así nos tardemos, pero la podemos entender. Entonces, este vendría siendo el bicondicional, ¿sí? El bicondicional. Bueno, disculpen aquí, voy a hacer más bien como una flechita, ¿sí? Aquí así. Una flechita aquí y una flechita acá. Eso, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Listo? Ese es el bicondicional. Entonces, ¿qué me dice el bicondicional? Me dice, oiga, me dice, simplemente es casi como el condicional, sino que donde hayan dos valores de verdad iguales, verdadero, si solo si verdadero, es verdadero. Falso, si solo si falso, es verdadero. Y si hay dos valores de verdad distintos, eso es falso. Eso es lo que te dice, ¿sí? De todas maneras, quiero que ustedes comprendan esto, ¿sí? Que si P, si solo si Q, ¿cómo lo entiendo? ¿O cómo lo voy a comprender aquí en la lógica matemática? Lo comprendo como que esto voy a hacer algo que no es apropiado, pero para que se aprenda, ¿no? Para que se entienda. Es igual a P implica Q, ¿sí? En lógica no hay nunca un igual, ¿no? Ustedes no van a encontrar igual, sino van a encontrar sí, solo sí, que son equivalentes. Entonces, P implica Q y Q implica P, ¿sí? ¿Cómo puedo entender un bicondicional? Lo puedo entender como P implica Q y Q implica P. Así lo puedo entender. ¿Listo? Bueno. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Bien, profe, ya. Sí, Ya, la ya tenemos estoy. más o menos clara. Sí, o sea, es que algunas partes ya las entendí, pero, o sea, como los valores de P, los valores de Q o R, y además los valores del conector, ahí es cuando yo me confundo porque digo, verdad es, eh, verdad es verdad y falso verdad es igual a verdad. Entonces ahí es como que un poquito de confusión, pero en lo personal ya estoy como que aclarando las dudas. Y eso que vamos a hacer una tabla ahorita, ¿sí? Una tabla con 3 valores, es decir, con 8 valores, 8 posibles combinaciones. Sí. Siguen viendo el Paint, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a dejar de compartir, ¿sí? Y voy a compartir la presentación. Chicos, en realidad, que hay que mirar con detenidos ojos las tablas, ¿sí? Porque estas tablas me permiten entender
¿sí? Bueno, ya ahí vimos lo del condicional, ya vimos lo del bicondicional, ¿cierto? Ya lo vimos. Mire, por ejemplo, un ejemplo de acá del bicondicional. Dice, José aprobará el curso si y solo si obtiene una nota superior a 3.0. ¿Sí? Es decir, que se cumplen las dos cosas en los dos sentidos. Si José aprueba el curso, entonces es porque obtiene una nota de 3.0. P implica Q. Y si obtiene una nota de 3.0 es porque José aprobará el curso. Q implica P. ¿Listo? Ese sí, solo sí es doble vía. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que nos interesa. ¿Sí? Ya recordando lo anterior, la construcción de tablas de verdad. Chicos, entonces, con una sola proposición, dos valores de verdad, dos combinaciones, no hay más. Con dos proposiciones, cuatro valores de verdad. Entonces, lo que ya vimos, la explicación que ya vimos. Mira que se toma la mitad verdadero, la mitad falso en la primera proposición y en la segunda variadito, surtidito, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso. Pero en la tercera sigue habiendo lo mismo, pero es que ya, ¿por qué son 8? Porque n es 3. Es decir, multiplico 2 de P, 2 de Q y 2 valores de R. 2 valores de verdad, quiero decir, ¿no? Entonces, 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces digo, B, verdaderos de la primera van a ser 4. Verdaderos los 4 últimos valores digamos, de la columna P van a ser falsos. De ahí coge a la mitad, 2 de aquí, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y de ahí se intercala, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Yo me he dado cuenta por la experiencia que he tenido revisando aportes, ¿sí? Digamos, de compañeros de ustedes en anteriores periodos, que de pronto no han advertido o no se han advertido de esta distribución así, de mitad por mitad. Y entonces ellos van asignando los valores como pueden. Y no es así, ¿sí? Debe ser mitad, mitad, mitad por mitad, debe ser. Hasta llegar la última proposición que sea uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Y de ahí ya se puede entablar, pues digamos, algo, ¿sí? Muchachos, aquí, por ejemplo, me dice, ¿cuántas proposiciones simples tienen las siguientes proposiciones compuestas? ¿Cuántas filas tendría su tabla de verdad? Mire que aquí en este caso, si me dice P implica Q o R, pues aquí esta proposición compuesta es sencillita, pequeñita, pero tiene tres proposiciones, mira, P, Q y R. Entonces, 8 combinaciones. Mira que en esta, la segunda, dice, no S, digo, perdón, S y Q implica no Q o S. En este caso, viene a ser dos proposiciones, porque son dos letras únicamente. La letra S, digamos, la proposición simple S, y la proposición simple Q. Y no Q cuenta como parte de Q. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que son dos. Por lo tanto, hay 4 valores de verdad. Y mira que la estructura de esto parece que fuese más pesado que la anterior, pero es más sencilla. ¿Sí? Y ustedes pueden aquí identificar, digamos, la cantidad de proposiciones simples que hay para realizar la tabla. Vamos a construir, ustedes y yo vamos a construir una tabla, ¿sí? Una tabla manual, primero que todo, ¿sí? Y de ahí sí ya... Aquí está, ¿sí? Una tabla manual, ¿listo? Y de ahí sí ya vamos a ver lo otro. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esto y me voy a Excel, ¿sí? Y lo hacemos. Profe, disculpe una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿siempre los resultados van a ser, digamos, pares, digamos 2, 4, 6, 8? Qué buena pregunta esa. Sí, claro, porque son potencias de 2, ¿sí?
Como son potencias de 2, entonces no hay otra posibilidad de que puedan ser impares. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, chicos, aquí, digamos que, bueno, aquí ya estamos, pues, digamos, en un programa que sí nos permite hacer, pues, escribir bien las cosas, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos este. P o Q. Aquí va el graficador. Aquí el símbolo de O. ¿Dónde está el O? Ahí se me fue. ¿Me lo ayudan a mirar, por favor? Que no lo alcanzo a ver el O. Parece que no lo... Bueno, listo. Aquí coloquémosle O. Aquí ya está. Aquí está. P o Q. Listo. Por un lado. Por otro, vamos a insertar y vamos a decirle símbolo. Entonces, ecuación. Aquí, ¿no? Entonces, supóngase que sea no P, ¿sí? Y aquí y no Q, ¿sí? ¿Dónde está el? Perfecto, ¿sí? Entonces, y no Q, entonces aquí. O bueno, coloquémosle IR, ¿sí? Listo, ahí. Y por último acá, simplemente vamos a darle insertar ecuación, ¿sí? Y démosle P o Q, ¿sí? Mire que este ejercicio salió de las inquietudes que ustedes tienen, la verdad. No es porque de pronto yo, a veces surgen las inquietudes así y qué mejor que surjan así. Bueno. Digamos que tenemos esto, ¿sí? Digamos que tenemos esto y tenemos esto para hacerlo, ¿ya? Entonces, no sé si se mire bien. Lo puedo ampliar. Aquí. Mejor si lo amplía un poquito, profe, porfa. Ah, listo. Bueno, aquí está. 18, 20. Para los que somos ciegos. Claro, está muy bien, ¿no? Y con toda razón porque ya estamos en la noche, ¿sí? Y aquí, así. Ahí sí ya se puede mirar. Sí, profe, ahí sí. Listo, este es un ejercicio sencillo, ¿sí? Listo, entonces chicos, esto lo vamos a colorear, coloreémoslo de un color, bueno, pálido, ahí está, ¿sí? Cuadrícula, ya sabemos que son 16, 4, 5, 6, 7. Listo. Eso, perfecto. Entonces, sabemos la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 van a ser de un color, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que sean de ese color. 1. Me faltaron 2. Listo, aquí están. Estos otros dos van a ser de otro color. Coloquémosle un color verde. ¿Sí? Aquí están. Entonces, claro, aquí en este caso, con toda seguridad, nosotros decimos, todos estos son verdaderos, ¿cierto? Todos estos son verdaderos. Acá, todos estos van a ser falsos. Lo decimos así porque tenemos 3 proposiciones.
Ah, qué pena. Disculpen acá. Pensé que era 1, 2, 3. Es 3, qué pena. Disculpen aquí. ¿Sí? No son 16, porque si con 16 sería 4, 8 y 8. Pero sería 8 únicamente. Disculpen ahí. Disculpen, esto no va. Esto no va, chicos. Qué pena con ustedes. Ya, hasta ahí nada más. Porque como son 3, son 8 combinaciones. Ahora, entonces, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, entonces coloquémoslo, y 1, 2, 3, 4, coloquémoslo de otro color. Entonces aquí coloquémoslo de un color verde, ya. No sé si ahí se mire la tabla, ahí. Entonces, aquí está el valor de verdad verdadero, ¿cierto? Lo estoy haciendo manual, yo sé que lo puedo hacer en el aplicativo de la universidad y listo, me da el resultado. Yo no tengo que ponerme a hacer esto, pero sí sé una cosa, que me piden hacer la tabla manual. Listo. Entonces ya me quedó mitad, mitad. Ahora, mitad me va a quedar, chicos, mitad me va a quedar verdadero y mitad falso. Mitad verdadero y mitad falso en la siguiente. Entonces tengo que hacerlo así. Listo. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso. Así se la diligencia. Bueno. Y por último, la DR, pues sí va a ser verdadero, falso. Y simplemente voy a copiar. ¿Ya? Aquí está. Entonces aquí está cómo está distribuida, ¿no es cierto? Una tabla. Ya, ahora sí lo que la compañera nos decía. Entonces, ¿cómo hago para mirar, no es cierto, el resultado de lo, si yo lo tengo por acá, sí? Y entonces, estas dos son afirmativas. Si esta es afirmativa y esta es afirmativa, no hay ningún problema. Solamente lo que tengo que hacer es mirar esto, ¿cierto? Mirar esto, que lo podemos mirar este, ¿sí? Y mirar este también. Y ya. Entonces decimos, verdadero, verdadero, verdadero. Ya lo sabemos por la tabla, ¿sí o no? El O, es decir, la conjunción, es un valor laxo. Cualquier, aunque sea, él nos valora todo. Aunque sea un valor, aunque sea un solo valor, ¿sí? Aunque sea un solo valor verdadero, con eso él ya se contenta y dice eso es verdadero. ¿Listo? Aquí en este caso, verdadero, falso. Entonces, verdadero. Aquí en este caso, verdadero, verdadero, cuanto mejor es verdadero. Acá, verdadero, falso, entonces esto es verdadero. Profe, qué pena, ¿no estamos Sí. haciendo con PQ? ¿No sería con PQ? Ah, qué pena, Para... aquí es con Ah, R. ya, Qué ya, pena, ya. qué pena, Dale, dale. discúlpeme acá, y acá es con Q. Sí, señor, tiene toda la razón, ¿sí? Tiene toda la razón, ¿sí? Es de la primera y la tercera fila, yo soy el que estoy, yo soy el que estoy mal ahí. ¿Listo? Entonces, falso, verdadero, entonces verdadero, porque al menos un valor, ¿no es cierto, chicos? Falso, falso, uy, ahí ya no hay nada que hacer, entonces falso. Acá, falso, verdadero, bueno, listo, verdadero. Y falso, falso, entonces esto es falso. ¿Listo? Cuando hay una serie de valores verdaderos y falsos en un resultado, que ya lo vamos a ver, esta va a ser nuestra columna de resultado, ¿sí? Esta que vamos a colorear de color amarillo intenso, ¿cierto? Esta. Entonces, si esta me va a dar todos verdaderos, esto va a ser una tautología. Si me va a dar valores entreverados, es decir, combinados entre valores verdaderos y falsos, eso es una contingencia. Y si me da todos falsos, eso va a ser una contradicción. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué nos queda. Ahora, chicos, aquí viene la pregunta de la compañera, de Natalia. Ella me dice, profe, pero es que ¿cómo puedo meter una columna, ¿cierto?
Ya tengo la estructura de esto que está acá, pero aquí mire que me dicen OP, profe. Entonces aquí, cito, voy a insertar, ¿sí? Insertar columna a la derecha. Uy, qué pena. Insertar columna a la derecha. Eso, ahí. Ahí ya inserté columna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesariamente necesito el no P. Necesito este, ¿sí? Mira que el ejercicio me lleva a que yo pueda abrir columna, ¿sí? Entonces no P. Entonces va a ser lo contrario, ¿cierto? Va a ser lo contrario. Si acá, en este caso, todas eran verdaderas, las 4 eran verdaderas y las 4 falsas, pues acá va a ser lo contrario. Acá usted va a decir, bueno, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso, ¿sí? Y esto es verdadero, 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 lo contrario, ¿sí? Aquí con respecto a estos dos, a P y no P, ¿sí? A estos. ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, ¿cómo voy a relacionar? ¿Sí? Y gracias al compañero, porque el compañero nos hizo caer en cuenta, ¿no? Del pequeño error que estábamos cometiendo, ¿sí? Ahora voy a relacionar no P con Q, como quien dice, voy a relacionar esta columna, que la voy a colocar con color, digamos, azul. Bueno, no sé si ese azul se mire. A ver, pongámosle este azul. ¿Se mira ese azul, muchachos? Sí, profe. Y Con Sí. esta, gracias, con esta Q, ¿sí? Con esta Q, que la voy a también a colocar de ese mismo color para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que eso es así. ¿Listo? Inclusive le voy a colocar un poquito más grandecito. Aquí está. Listo. Entonces, chicos, el I, recuerden que el I es ese conector estricto que no te pasa ni una. En este caso tengo una falsa y una verdadera. ¿Qué viene siendo entonces el resultado? Falso. Falso. Muy bien, chicos. Entonces, listo, falso. En este siguiente, falso y verdadero. También, falso. No te pasa ni una, ¿te acuerdas? ¿Sí? Listo. Falso, falso. No, pues con mayor razón, falso. Falso, falso. Falso. Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero. Porque acá tiene que, con este conector I, tiene que cumplir que las dos sean verdaderas únicamente. Así te acepta que sea verdadero. Verdadero, falso. Falso. Y verdadero, falso. Falso. Listo, ahí está. Completado entonces. Listo. Y por último, chicos, por último, ya voy a colorear todo esto, digamos. Bueno, sí, voy a colorear todo esto ya de un tono ya similar para que vean que eso ya no me interesa. Como ya lo hice bien, ya no me interesa. Me interesa es la relación de estos dos, de esta columna de aquí, ¿sí? De esta columna de aquí y de esta columna de acá por medio del conector I. ¿Listo? Como quien dice, me interesa la columna que voy a colorear con color verde y la otra columna que voy a colorear con color verde. Porque esto es lo que yo tengo acá en la relación con el I. Inclusive, para que la situación sea más interesante y no le coloquemos el conector I, coloquémosle el otro conector, coloquémosle el entonces, ¿sí? El entonces nos hace jugar o nos hace recordar, digamos, la otra tablita, la tablita de implicación. ¿Listo? Me disculpan un momentico, muchachos. Sí, mientras encuentro eso. Listo, aquí está. Implicación. Correcto, ahí está. Entonces, implicación. Recuerde que la implicación solamente es falsa cuando tiene el consecuente falso, es decir, el último valor falso.
¿sí? Entonces usted dice, verdadero o falso. Usted hace bien su camino, digamos, o piénselo así. Hay un estudiante que inicia bien, pero termina mal, entonces definitivamente no aprueba, ¿ya? No lo pongamos como estudiante universitario, pongámoslo como estudiante de colegio, ¿sí? Para que no nos sintamos ninguno aludido con esa situación. Entonces, inició bien, ¿sí? Presentó sus tareas, pero luego ya fue como despreocupándose. Entonces, pues, digamos que no hizo buen proceso. Entonces, por eso, verdadero implica falso, falso. Acá sucede lo mismo, chicos, si relacionamos estos dos valores. Verdadero, falso, falso acá también. Acá, verdadero, falso, falso acá también, ¿sí? Y así, sucesivamente. Verdadero, falso, falso aquí también. Verdadero, verdadero, pues inició bien, terminó bien, perfecto. Acá, inició mal y terminó bien, pues bueno, válido. Acá, inició bien y terminó mal, pues mal, ¿cierto? Y acá, desde un principio inició mal y él sabía que iba a terminar mal, pues bueno, verdadero. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué sucede con esto, chicos? Con este amarillo, con estos valores de amarillo. ¿Sí me entendieron por qué se generaron estos valores de amarillo, cierto? Muchachos. Sí, profe. Bueno, de todas maneras, ¿no? ¿No me lo comprendió? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que en el último dice falso y falso. Entonces el resultado sería, ¿por qué es verdadero? Ahí me perdí. Control Z, Control C. ¿Qué están mirando ustedes en este momento? La presentación, profe. Ah, La bueno, presentación. ya me voy para el Excel. Ya, listo. No se preocupen, muchachos. Eso, aquí está. Listo. Aquí mira la tablita, mírala. Ella es una tablita de referencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a quitarnos estos valores, ¿sí? Y vamos a hacerlo nuevamente al amparo de la tablita. Vamos a decir, bueno, verdadero implica falso. Entonces usted mira, verdadero implica falso. Ah, esto es falso. Listo. ¿Sí? O la explicación que le estaba dando. Inició bien, pero terminó mal. Pues terminó mal, totalmente, ¿cierto? Acá inició bien, pero terminó mal. Igual, totalmente. ¿En dónde estamos? En este caso de aquí. En el segundo de la tablita pequeñita de implicación. En este también igual, porque es el mismo caso. Y en este también igual, porque es el mismo caso. Ahora, verdadero implica verdadero. Tú sabes por la tablita, mira que verdadero implica verdadero, es verdadero. Entonces, verdadero. Ah, qué pena, verdadero. Acá, falso implica verdadero, mira. Inició, pues, muy regular, pero luego se puso las pilas, pues entonces aprobó, mira. Aquí está. ¿Sí? Acá, verdadero implica falso. Entonces, inició bien, pero terminó mal. Mal, pues. Y falso implica falso. Mira aquí, mírala la tablita. Falso implica falso, ¿cierto? Dice que es verdadero. Bueno, aceptemos lo que sea por la tabla, entonces verdadero, ¿cierto? Pero la interpretación de ese es algo así como, qué pena muchachos lo que voy a decir, ¿no? Pero entiéndalo así. En este caso sería como menos por menos más, por así decirlo, ¿sí? ¿Ya? Aunque no sucede lo mismo cuando nosotros tenemos falso implica verdadero, ¿no? Falso implica verdadero es verdadero, hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Pero si tiene los dos falsos, eso es tanto como decir que es verdadero, ¿ya? Esa es la implicación. Entonces, ¿sí me entendieron al amparo de la tablita cómo van a diligenciar ustedes la tabla manual? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe, Espero que siempre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no. Listo. Espero que me les haya servido, ¿sí? Porque ahorita nos vamos a probar si esto es o no es, ¿sí? Permítame, anoto acá el ejercicio porque
Porque si hicimos algo mal, entonces, ¿qué va a pasar? El programa nos va a decir, oiga, esos resultados tiene que corregirlos. Vamos a ver. Entonces. Bueno, yo ahí estaba practicando, haciendo unas cositas, ¿cierto? Usted está mirando la tabla, ¿sí, no? Dice J tabla resultados. Listo. Aquí voy a limpiar todo, como para que todo esté muy bien. Y vamos a generar el mismo ejercicio. Mira lo que me dice, el mismo ejercicio de Excel. Me dice P. Ah, bueno, pero necesitamos paréntesis, ¿no? Entonces limpiemos. Primero paréntesis. Es muy importante si lo tenemos con paréntesis. P o Q. Entonces, P o Q. Cierro. Entonces, implicación. Abre paréntesis. Entonces, no P. Entonces, negación de P. Hiere. Entonces, hiere. Cierra. Y genera la tabla. Nos dio falso, 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 verdadero, falso, verdadero y verdadero. A ver, y en el Excel tenemos nosotros falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ya. Voy a copiar esta tabla, la voy a copiar allá para que nosotros veamos si nos dio o no nos dio. ¿Listo? Pero es que, profe, en la tabla creo que está mal diligenciada porque usted está haciendo PQ, no es PR, y en la otra es PQ, menos no P y Q. Ah, qué pena. Porque si no los tres últimos resultados estarían trocados. Ajá. Sí, señor, cierto, tiene razón porque lo habíamos cambiado, ¿sí? ¿Se acuerda que lo cambiamos? El enunciado lo cambiamos, sí, es P o R, ¿sí? Implica no P y Q. Sí, las letras las cambiamos al inicio. Ujú. Entonces, bueno, seguimos en la tabla, ¿no? Sí, en realidad el ejercicio es este, qué pena. En realidad el ejercicio es este, es P o R, aquí abro paréntesis, le coloco P o R, cierro paréntesis, implica, ajá, abro paréntesis nuevamente, no P y Q. Ese sí es el ejercicio. Correcto. Y voy a generar la tabla. Entonces me queda falso, falso, falso. Bueno, ahorita nos damos cuenta si es así o no. Si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Bueno. Listo. Vamos a pegarlo por acá. Tranquilos que ahorita voy a compartir la pantalla para que veamos el contraste, muchachos. ¿Sí? Ajá. Listo. Muchachos, ¿me confirman que están mirando ahí? ¿Me confirman que están mirando ahí? Su cámara, profe, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Pues yo no veo, no sé los demás.
Yo lo veo a usted, pero no veo la que es la presentación. Ya veo, muchachos. Ya veo. Listo, correcto. No sé qué fue que sucedió que se me perdió la ventana donde ustedes están en este momento. Ya, aquí está. Listo. Trae tanta ventana abierta, muchachos. Bueno. Entonces, aquí. Listo. Ya. Entonces podemos evidenciar esto, muchachos. Podemos evidenciar. Ahí ya están viendo el Excel, ¿sí? ¿Sí o no? Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Dice falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ya. O sea, que nos dio exactamente lo mismo, ¿sí? Nos dio exactamente lo mismo, tanto en la tabla manual como en la tabla del programa. Si así nos dio, entonces todo está muy bien. ¿Por qué es importante hacerla la tabla manual? Por ejemplo, ya les voy a decir en qué ejercicio usted tiene que hacer la tabla manual. Por ejemplo, es supremamente necesario hacerlo en el ejercicio número 1, ¿sí? Además de que en el ejercicio número 1 usted tiene que hacer un video de aproximadamente 5 minutos desarrollando el ejercicio. Me estoy dando cuenta, calificando sus trabajos, que muchos no se presentan en cámara haciendo la explicación del contenido. Y eso es un error, solamente aparece la voz. Eso es un error, debe de presentarse usted simultáneo con el contenido, ¿no? Entonces, bueno, chicos, aquí en este caso, entonces la tabla es igual, pero los resultados me dio que es una combinación de entre falso y verdadero. Si eso sucede es porque esto es una contingencia. Una contingencia. Ahí ustedes, por ejemplo, en el ejercicio número 1, van a decir si es una contingencia. Entonces, si tiene valores verdaderos y falsos, se dice que es una contingencia. ¿Ya? Si tuviese todos los valores verdaderos, se dice que es una tautología. ¿Ya? Voy a probar algo acá en el true, ¿sí? En el true table de la universidad para mirar cuándo es que nos da tautología, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿correcto con la cuestión de contingencia, muchachos? ¿Sí se entiende lo que hay que hacer? Sí, señor. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir nuevamente al aplicativo. Miren, quiero que ustedes me entiendan esto. No todas las tablas a ustedes les van a dar digamos, unas contingencias. Mire este ejercicio, por ejemplo. Lo vamos a ver. Yo lo tengo acá porque de hecho es como una ley de inferencia. ¿Sí? Eso es. Entonces, si yo tengo P, bueno, P implica Q, cierra paréntesis. Y eso a su vez implica, abro paréntesis, no P o Q, cierro paréntesis. Voy a generar la tabla. Mira lo que me dio. ¿Qué significa que me dé todas verdaderas? Ahí en ese caso me dio todas verdaderas. Vendría Sí. siendo una tautología, profe. Correcto, se llama tautología. Y en esencia, ¿qué es una tautología? Una tautología quiere decir que esos dos términos, chicos, son equivalentes.
quiere decir que el término P implica Q es lo mismo que utilizar no P o Q. Eso significa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes en un ejercicio les manden a hacer tablas y en una tabla les aparezca todos los valores verdaderos, usted ya sabe entonces que esas dos expresiones son equivalentes. Y si son equivalentes es porque en la tabla genera una tautología. ¿Ya? Bueno, entonces ahora sí voy a dejar de compartir. Bueno, voy a recortar este para tenerlo acá presente para que ustedes lo miren en el Excel. ¿Sí? Listo. Entonces, no me voy a poner a hacer la tabla de la tautología de pronto porque pues digamos que perdemos el tiempo en hacerla, ¿no es cierto? Perdemos valioso tiempo. Ya sabemos, de hecho, cómo hacer una tabla, ¿sí? Entonces, recordemos, solamente es como por escribirlo, que esto se llama tautología. Tautología. Listo. Sombreémoslo con color azul. ¿Ya? Todos los valores verdaderos. Bueno, entonces, chicos, hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Entendidos? ¿No entendidos? El problema es cuando uno ya ve el taller. Hay que revisar, profe, hay que revisar el taller y tratar de aplicar todo lo que nos está diciendo ahorita. Mira que el punto uno es ese. El punto uno es simplemente genera una tabla, ¿sí? Manual y por medio del aplicativo de True. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, el punto uno, digamos que ya está ganado. Si usted estuvo atento a esta explicación, ha estado atento a las web conferencias digamos que se le ha invitado. De todas maneras, yo el martes también voy a reunirme con ustedes. El ejercicio 2 sí tiene que ver, y el ejercicio 3 sí tienen que ver con cositas distintas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir. Profe, o sea que la otra reunión es para explicar los otros puntos. La otra reunión es para explicar la demostración, porque la demostración es el punto más complejo, la verdad. ¿Sí? La Ya. demostración sí es... Y yo tenía esperanzas de que alcancemos con ustedes eso, pero no alcanzamos. Ya son 8:41 de la noche, ¿sí? Y no alcanzamos, la verdad, a hacerlo de demostraciones. Tenemos que vernos el martes. Entonces, yo sí les voy a explicar algo, ¿sí? Y es la cuestión de reglas de inferencia, ¿ya? Entonces nos vamos para allá. Ustedes están viendo la tabla, digamos la presentación, ¿cierto? Chicos. Sí, señor. Bueno. Quiero que veamos esto antes, ¿sí? Ejemplo de tablas de verdad. Dice, 20 es un número divisible por 10 y 2 es un número primo. Sí, solo si 20 es divisible por 10, punto seguido. El punto seguido significa la separación, ¿no es cierto? Entre el texto y ahí hay una conclusión. Entonces 2 no es un número primo. El lenguaje simbólico de eso viene siendo de la siguiente manera. P y S, si solo si, no P, entonces no S. Pero ¿por qué P y no S? ¿Quién es P y S y P y no S? Vamos a mirar. Este es el conector I. Este es el conector sí, solo sí, que es la doble flechita. Este es el conector de implicación. Esta es la primera proposición simple. ¿Sí? Esa sería P. Mira. Luego viene Q, que es 2, es un número primo. Míralos.
perdón, S, qué pena, qué pena, S, ¿sí? ¿Ya? No es divisible entre 10. Entonces ese sería lo contrario de P, ¿sí? 20 no es divisible por 10. Y 2 no es un número primo. Por lo tanto, mire que la estructura le queda a usted P y S. Si solo sí, no P. Y ese punto seguido, y el entonces significa que todo esto va encerrado, que todo esto es hipótesis. Hasta antes del punto seguido, el texto de antes del punto seguido es la hipótesis. La tesis o el consecuente es que 2 no es un número primo, por eso está no es. El número de filas de la tabla va a ser como está PS y no P y no S, viene siendo 4 únicamente. 2 por 2, 4. Y entonces la generación de la tabla viene a ser así. Lo que les había dicho. Profe, qué pena, ¿usted está presentando algo en Excel? Sí, no, en la presentación de PowerPoint. Ah, ya, vale, profe. ¿Sí? Sí está No, mirando, ¿no? que si hizo algún cambio, no está apareciendo el cambio que está haciendo. ¿No? No, o A sea, ver. estamos viendo la imagen, pero no se ve que usted mueva nada. Ah, no, no, no. No, no, entonces, permítame un rato porque no, no, esto no es así. Ujú. Ahí, allí sí están mirando los cambios que estoy haciendo. Sí, Sí, señor. Eso, bueno, listo. Entonces, dice, primero lo que ustedes tienen que hacer ante un texto es los conectivos, ¿no? Identificar los conectivos, ¿sí? Perdón, los conectores, ¿sí? Entonces, mire que ahí hay un conectivo que es de disyunción, es decir, un y, un sí solo sí que es un bicondicional y una implicación. Hay que entender que la implicación en este caso va a ser la más grande, la de mayor jerarquía, porque está antecediendo un punto seguido, es decir, le está diciendo a usted todo ese texto antes del punto seguido es hipótesis o es antecedente. Y cuando me dice entonces, o por lo tanto, o en consecuencia, 2 no es un número primo, ahí le está diciendo que eso es una tesis o un consecuente. ¿Listo? Entonces, ahí usted va a identificar, por ejemplo, las proposiciones simples. Dice el 20 es un número divisible entre 10. Listo. La proposición P. La proposición S, 2 es un número primo. Si están mirando lo que están subiendo los textos, ¿no? Sí, señor. ahora sí, profe, sí. Eso. No P, el 20 no es un número divisible entre 10. O sea, mira que el no P es una negación de P. Y acá el 2 no es un número primo, es una negación de S. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje simbólico ya queda mucho más sencillo de comprenderlo, porque me queda no P y S. Míralo acá, ¿cierto? Sí, solo sí, la doble flecha. No P, entonces coloco no P. Todo esto entre corchetes, porque todo esto es el antecedente. El entonces me significa la flecha, ¿sí? Y ese no S es 2, no es número primo. Entonces, a mí implica ese no S, ¿sí? Ese no S. ¿Listo? Y entonces el número de filas es 4. Vamos a ver la tabla entonces, ¿qué nos sucede? Ya. Mírela ahí la tablita. Están mirando la tabla, ¿cierto? Está vacía. Sí. Listo. P y S, P y no P, no S, P y S, así como yo les expliqué. Así como básicamente fue el ejercicio allá. Es que una cosa es verlo acá resuelto, muchachos. Se lo ve muy bonito, que se lo ve bien hechecito. Y otra cosa es hacerlo. Mire que allá ya nos dimos cuenta de ciertas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, todo B es una tautología. Quiere decir que son que P y S
Si solo si no P es equivalente a escribir no S. Quiere decir que o escribo no S o escribo todo P y S y si solo si no P. Significa lo mismo. Eso es lo que te quiere decir. Bueno, vamos a mirar acá. Reglas de inferencia. Eso es lo que a mí me interesa que veamos. Las reglas de inferencia son básicamente unos argumentos por los medios, digamos, o unas proposiciones unidas a unos conectores por medio de los cuales nosotros podemos entender una regla y llegar a una conclusión, una regla lógica. Vamos a ver. Bueno, esto es listo, el primero. Este sí párele bastante atención, ¿sí? Usted dice modus ponendo, ponens. Este es MPP, el modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué te dice? Mira, la hipótesis te dice que es P implica Q. La hipótesis también te dice que es P. Y la conclusión dice que es Q. Y usted dirá, ¿y eso qué hago? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo relaciono un pedazo de hipótesis con la otra? ¿Cómo es que escribo eso? No entiendo. Vamos a ver cómo se hace. Aquí hay un ejemplo, dice. Carlos obtiene 300 puntos. Entonces, Carlos pasa pensamiento lógico y matemático. ¿Sí? Cuando dice pensamiento lógico y matemático, ese I no es conector de proposición, sino que ese I es del nombre, ¿no? Pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Dice, la otra proposición P se vuelve a repetir, Carlos obtiene 300 puntos, entonces, por lo tanto, se va a entender de que Carlos pasa pensamiento lógico y matemático. ¿Sí? Esa es la forma de entenderlo, el modus ponendo ponens. ¿Ya? Bueno, chicos, aquí sí voy a hacer algo para que ustedes me entiendan esta parte, ¿sí? Miren, y por eso dejé el espacio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos eso así en vertical? P implica Q, abajo P, entonces Q. Parece que fuera hasta como una suma eso, como una operación matemática, y no es así, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Decimos, ¿cómo lo podemos identificar nosotros allá en la guía de trabajo, cuando es un modus ponendo ponens? Simplemente cuando decimos que esto es P, bueno, hagámoslo con minúsculas. Acá está con mayúsculas, pero hagámoslo con minúsculas, ¿sí? Entonces, implica Q. Entre cada proposición, chicos, entre cada proposición se dice que nosotros vamos a colocar, bueno, ¿qué pasó? Se dice que nosotros vamos a colocar entre dos proposiciones compuestas un I, ¿sí? Y P. Entonces, Q. Ustedes van a tener esto aquí así en realidad, muchachos, allá, en esos ejercicios que ustedes tienen que demostrar. Pero no se preocupen por la palabra que yo les digo de demostración, sino preocupémonos por identificar esto, por entender la estructura, ¿sí? De esto. Miren, entonces, esto que está aquí en horizontal, por medio de este ejemplo, en realidad en vertical, en un ejercicio, en el ejercicio número 3, que tienen que hacer la cuestión de demostración, es esto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en un caso, en un ejercicio, P implica Q y P, entonces todo esto yo lo puedo escribir simplificándolo en su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Su equivalente es simplemente Q, ¿sí? Eso es su equivalente. ¿Listo? Entonces, lo de rojo, en realidad yo lo puedo escribir, la flecha me está indicando que lo escriba como ¿quién? La flecha me está indicando que lo escriba como lo de color
azul. Lo voy a colocar como color azul. Miren. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo puedo tener P implica Q y no P. Entonces, yo en realidad escribir todo, seguir entendiendo todo esto de rojo, lo puedo entender como solamente lo de azul. Es una forma de reducción, chicos. ¿Sí? Y es claro, miren, cuando me dice Carlos obtiene 300 puntos, entonces Carlos pasa a pensamiento lógico. Carlos tiene 300 puntos, por lo tanto, Carlos pasa a pensamiento lógico. ¿Sí? Esa formita que está aquí se llama modus ponendo. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a ver la siguiente, muchachos. La siguiente es modus tollendo tollens. Negando niego. ¿Cómo así? Vamos a ver. Tenemos una hipótesis, es una implicación. De aquí en adelante ya solamente vamos a ver implicaciones por un lado, por otro, ¿cierto? Otra hipótesis, parte de la hipótesis, dice que niega el consecuente, ¿sí? P implica Q y no Q. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo la negación de P. Como quien dice, tengo el antecedente y consecuente. Niego el consecuente, pues obviamente voy a negar el antecedente. Y vamos a ver un ejercicio. Chicos, yo quiero saber si ahí en la pantalla les aparece modus tollendo, negando niego. ¿Sí les aparece eso? ¿O se quedó pegado a la pantalla? Sí, sí aparece. Listo, entonces, mire, el mismo caso, como para no hacerlo difícil, el mismo caso del ejercicio anterior, mira, Carlos obtiene 300 puntos, entonces Carlos pasa a pensamiento lógico. Carlos no pasa a pensamiento lógico, entonces pues Carlos no obtuvo 300 puntos. Mira que es lógico, ¿no? Es de nuestro lenguaje natural, lo entendemos claramente, ¿no es cierto? Que si negamos la segunda proposición, obviamente se va a negar la primera, ¿ya? ¿Y cómo escribimos entonces eso que está ahí, que está horizontal, perdón, vertical, que parece una suma o una resta en este caso por ese menos? ¿Cómo lo escribimos o cómo lo identificamos en el ejercicio número 3? Mire, otra forma de escribir al MT, es decir, tollendo tollens, modus tollendo tollens, en horizontal es. Cuando usted tenga algo así, chicos, P implica Q y no Q, entonces eso es tanto como escribir no P, ¿ya? Entonces, usted puede decir, no, mira que en el ejercicio, profe, yo tengo esto es esta parte de aquí. ¿Y cómo hago para reducir eso? Yo no entiendo. Entonces, este P implica Q y no Q, pues yo lo puedo escribir así como no P, simplemente. Y ya está simplificado. ¿Ya? Te está diciendo, oiga, esto largo, escríbalo como una sola letra. Y ya. ¿Sí? Entonces, estos son cuestiones de saber identificar, muchachos. ¿Ya? Por último, ¿sí? Por último, vamos a ver qué pena acá, ¿sí? Vamos a ver el silogismo disyuntivo y con ese ya terminamos. La próxima, nosotros vamos a ver, digamos, vamos a terminar de ver esto y vamos a explicar, yo les voy a explicar únicamente, me voy a dedicar a lo de demostración. Bien, o sea, lo tengo, la presentación es esta y la tengo, ¿sí? Pero no alcanzamos, la verdad. Ya sería antipedagógico tenerlos más de 2 horas. Entonces, reglas de inferencia, tollendo ponens o silogismo disyuntivo. Eso tiene 2 nombres. No se van a confundir, muchachos. Una cosa es modus ponendo. El modus ponendo es una implicación y las dos afirmativas, ¿no es cierto? P implica Q y P, entonces concluye Q. La otra es modus tollendo. El modus tollendo es una implicación, P y abajo, digamos, niega el consecuente. Entonces niega el antecedente como final, ¿cierto? Como conclusión. Y acá el modus ponendo o silogismo disyuntivo ya no es con implicación. Mira, que es P o Q. Y te está diciendo que niegas Q. Entonces, ¿qué te queda? Pues P. Y aquí vamos a ver un ejercicio. Dice, ¿Juan va al cine o Juan va a fútbol? Juan no va a fútbol. Entonces, ¿qué se espera?
Juan vaya a cine. Mira, es que es fácil, ¿no es cierto? Facilito de entenderlo con un ejemplo, con el lenguaje natural. Nosotros siempre hablamos en modus ponendo, en modus tollendo, en silogismos disyuntivos, siempre, ¿sí? Listo. Con esa parte de allí, chicos, doy por concluido en este momento, ¿sí? La presentación del CIPA del día de hoy, pero con la condición de que el día martes nosotros vamos a reunirnos únicamente para hablar del ejercicio número 3. Bueno, no sé ¿A si qué hay horas el día martes, profe? igual Sí, profe. en la noche. ¿Listo? Espero que todos hayan desarrollado, digamos, diligenciado el link de los CIPAs, ¿sí? De todas maneras, yo lo voy a colocar en este momento, si de pronto alguien no lo ha diligenciado, ¿sí? Para que lo tengan presente. Recuerden que el CIPA es CIPA número 3 y Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo no puedo acceder a los comentarios. no puede acceder a los comentarios. Entonces, ¿me recuerda quién me habló? Que no alcancé a mirar por estar enviando este Lorena, registro. Lorena Asa. Listo. Entonces, sencillo, en este momento, pues podemos colocarlo acá también en el... Venga, permítame un momentico. ¿Me puede escribir por Teams para yo enviárselo? Si me puede escribir por Teams, yo se lo envío. Ya. Aquí está. Entonces, simplemente yo lo coloco acá, ¿sí? Aquí. Entonces, el CIPA se llama CIPA 3. Ahí les apareció, ahí les debe aparecer, ¿no es cierto? Digamos, unos mensajes, yo lo envié en general, ¿sí? Entonces, o si no, me escribe en particular y entonces yo también le envío el link, ¿sí? Bueno, de todas maneras, pues muchachos, un gusto. Espero que se encuentren pues muy bien, que puedan hacer muy bien las actividades, ¿sí? Ya en este fin de semana. Y en este fin de semana ya me desocupo para poder revisar plenamente sus aportes. Eso es todo y les deseo que tengan buena noche. Gracias, Hasta profe. luego, chicos. Sí, profe, muchas gracias.